David intentó golpearme, pero mis amigas lo rodearon y lo detuvieron de inmediato. Van, otra de mis amigas, miró a Zoe con desdén y dijo: ¿por qué no sacas a tu marido de aquí? No puedes permitirte enemistarte con estas mujeres. Todas vivimos en la comunidad de villas. Zoe me miró sorprendida. ¿Cómo te juntaste con ellas? ¿Estás trabajando como sirvienta para ellas? Mary la fulminó con la mirada y respondió con desprecio. ¿Sirvienta? Katy es nuestra vecina. Rentaste una villa. ¿De dónde sacaste el dinero? Te casaste con Jim a escondidas y él te dio dinero. Zoe preguntó incrédula. Mary se rió sarcásticamente. La villa de Katy no es rentada. La compró al contado. David y Zoe se quedaron atónitos. ¿Qué? Cuando David y Zoe se quedaron paralizados al descubrir que compré la mansión al contado, sentí un placer indescriptible recorriendo mis venas. Pero eso no era suficiente. Ellos merecían más que una simple sorpresa. Merecían sentir el peso del desprecio que había soportado durante años. Con una sonrisa que mezclaba desdén y superioridad, me giré hacia mis amigas y dije: vámonos, chicas. Creo que ya perdí demasiado tiempo con personas que no valen nada. Mientras comenzábamos a caminar, escuché la voz de David temblar de ira. Katy, ¿crees que te vas a salir con la tuya? No tienes nada, esas casas son nuestras, y te juro que acabarás sola, mendigando como siempre debiste estar. No finjas que estás en una mejor posición ahora, porque no lo estás, siempre fuiste un estorbo. Me detuve en medio del camino y lo miré, aún a la distancia, con una mezcla de lástima y desprecio. David, ¿de verdad crees que vas a salir de esta situación como la víctima? Estás casado con una mujer que miente, engaña y manipula, y te engañas pensando que eres superior a mí. Zoe te trata como a un títere, y todos lo sabemos. ¿Sabes qué es lo más triste? A pesar de todo el apoyo de nuestros padres, aunque siempre fuiste el favorito, nunca lograste construir nada por ti mismo. Yo compré las casas, yo pagué por la vida cómoda que ustedes llevan, y ahora, cuando el suelo comienza a temblar bajo tus pies, lo único que puedes hacer es amenazarme. ¡Qué patético! David no tenía palabras, pero Zoe, furiosa, avanzó hacia mí, su rostro completamente distorsionado por la ira. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No, solo porque tuviste la suerte de ganar la lotería, eres una perdedora, Katy. Siempre lo fuiste y siempre lo serás, nada cambiará el hecho de que eres una solterona amargada y sola. Respiré hondo y por un momento pensé en dejarla continuar con sus insultos. Pero entonces me di cuenta de que ya había aguantado suficiente durante toda mi vida. Me acerqué lo suficiente para que pudiera ver la firmeza en mis ojos y, con la voz controlada pero llena de desprecio, le respondí. Tal vez estés soltera, Zoe. Pero al menos soy libre. Libre de un matrimonio infeliz con un hombre que me trata como basura y de una familia que nunca me valoró. Ahora, mírate a ti, estás atrapada en una vida construida sobre mentiras, manipulaciones y engaños. Crees que tienes el control, pero en realidad, eres prisionera de tus propias acciones. Sigue con tus amenazas, sigue engañándote a ti misma. Al final, quien terminará sola serás tú. Antes de que Zoe pudiera replicar, una de mis amigas, Mary, se acercó y puso una mano en mi hombro. Katy, no pierdas tu tiempo con esta gente. Vámonos. Mientras nos alejábamos, escuché a Zoe explotar de rabia. Te vas a arrepentir, Katy, te juro que te destruiré. No miré hacia atrás, pero me volví hacia Mary y sonreí. ¡Qué espectáculo patético! Esa noche, cuando llegué a casa, abrí una botella de vino y me permití relajarme en la terraza de mi nueva mansión. La brisa del mar acariciaba mi rostro y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en paz. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. Sabía que la batalla legal se resolvería y que recuperaría las casas, pero eso ya no era suficiente. Ellos necesitaban aprender, de la manera más dura posible, que yo ya no era la niña ingenua a la que podían controlar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y le pedí que acelerara los procesos contra mis padres y mi hermano. En pocos días las citaciones judiciales llegaron a sus puertas, y pronto los vi retorcerse bajo el peso de la justicia. Pero eso era solo el comienzo. Contraté detectives privados para investigar cada movimiento de Zoe y David. Sabía que Zoe tenía más cosas que esconder además de ese encuentro con Ben Cox, y quería todas las pruebas posibles. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera los resultados. Zoe no solo estaba engañando a David con Ben, sino también con otro hombre, y lo peor, estaba desviando dinero de la cuenta conjunta que compartían para financiar sus propios lujos. Cuando recibí esta información, supe que era hora de usarla en su contra. Organicé una cena de reconciliación con mi familia, enviando invitaciones formales para que se encontraran conmigo en un restaurante de lujo.
Sabía que vendrían, la curiosidad y el miedo a perder cualquier oportunidad de revertir la situación los llevarían hasta mí. El día de la cena, me vestí con mi mejor vestido, el que exudaba poder y control, y me preparé para el espectáculo. Cuando mis padres, David y Zoe, llegaron, sus rostros estaban tensos, llenos de expectativa. Zoe parecía particularmente nerviosa, lo que solo me hizo sonreír por dentro. Se sentaron a la mesa y comencé a hablar con calma. He pensado mucho en todo lo que ha pasado entre nosotros. Y llegué a la conclusión de que tal vez tengan razón, tal vez exageré un poco. Vi el alivio en sus ojos, especialmente en los de Zoe, quien inmediatamente trató de capitalizar la situación. ¿Lo ves? Sabía que lo entenderías, Katy. Somos familia y no deberíamos estar peleando de esta manera. Sabía que en el fondo sabías lo que era correcto. Casi me reí en voz alta, pero me contuve. Miré directamente a los ojos de Zoe y con una sonrisa fría, deslicé un sobre por la mesa. Antes de que sigas, tal vez quieras ver esto. Ella miró el sobre vacilante, pero lo tomó. Mientras lo abría y revisaba las fotos y documentos de sus infidelidades y desvíos de dinero, el pánico se apoderó de su rostro. David, al ver su reacción, tomó las fotos y las miró atónito. ¿Qué es esto, Zoe? Zoe intentó balbucear algo, pero la interrumpí, saboreando cada segundo. Esto, David, es la verdadera Zoe. Tu esposa perfecta, madre de tu segundo hijo, engañándote con más de un hombre y robándote dinero. Y antes de que pienses en confrontarla, ya envié una copia de todo a tu jefe y a todos tus amigos. David se quedó pálido, sus manos temblaban mientras soltaba las fotos en la mesa. Zoe, desesperada, comenzó a llorar y a suplicar, pero nadie le prestaba atención. Miré a mis padres y concluí. Y en cuanto a ustedes dos, pronto recibirán una orden judicial para desalojar mis casas. Disfruten de estos últimos días. Me levanté de la mesa, tirando la cuenta frente a ellos, y mientras salía, el sonido de sus voces en pánico y desesperación resonaba en el restaurante. Esta cena marcó el principio del fin para ellos. No solo gané la batalla legal, recuperando mis casas, sino que Zoe y David se sumergieron en una espiral de caos. Zoe fue expulsada de la vida de David, quien, humillado y arruinado, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su propia estupidez. Mis padres, despojados de las propiedades que pensaban que les pertenecían, se vieron obligados a irse a una pequeña casa, sola y lejos del vecindario que tanto valoraban. Y yo, desde mi mansión con vista al mar, disfruté de cada pequeño triunfo. Después de mi victoria en el tribunal y de recuperar las dos casas, me di cuenta de que aún había más por hacer. Ganar 100 millones en la lotería me dio mucho más que comodidad, me dio poder y, sobre todo, opciones. Decidí que no era suficiente haber recuperado lo que era mío. Ahora era el momento de planear mi próximo movimiento. Y nada parecía más satisfactorio que invertir en bienes raíces. Al fin y al cabo, en la ciudad donde había vivido tanto tiempo, había una demanda creciente de buenas propiedades, y yo tenía dinero de sobra para aprovechar esa oportunidad. Contacté con una inmobiliaria de renombre en la región y comencé a adquirir propiedades poco a poco, de forma discreta, sin levantar sospechas. Mi objetivo era claro, expandir mi influencia en el mercado inmobiliario local sin que nadie supiera que yo estaba detrás de las compras. Compré casas, apartamentos y pequeños edificios comerciales, todos en áreas valoradas y estratégicas. Cada nueva inversión aumentaba mi portafolio, y mi presencia en el mercado local crecía silenciosamente. Unos 3 meses después de que mis padres se vieran obligados a desalojar la casa que había recuperado, recibí una noticia que me hizo reír durante horas. Al parecer, estaban pasando por dificultades económicas. Con David completamente arruinado tras el escándalo con Zoe y sin poder ayudarlos, mis padres se vieron forzados a buscar una nueva casa para alquilar. De entre todas las opciones en la región, curiosamente, se interesaron en una casa que estaba bajo la gestión de la inmobiliaria que administraba mis propiedades. Mis padres, sin saber de quién era la propiedad, firmaron el contrato de alquiler con la inmobiliaria. Y sin siquiera sospecharlo, comenzaron a vivir en una de las casas que yo había comprado con parte de los 100 millones que gané. El destino se había encargado de ejecutar una venganza que ni siquiera tuve que planear completamente. Cuando recibí la notificación del primer pago del alquiler en mi cuenta, no pude evitar esbozar una sonrisa maliciosa. Mis padres, quienes me echaron de mi propia casa y me trataron como una carga durante toda mi vida, ahora estaban pagando alquiler directamente a mí sin saberlo. La ironía de todo esto era tan deliciosa que parecía increíble. Ellos, que siempre creyeron tener el control, ahora dependían de mí para tener un techo. Y lo mejor de todo, no tenían la menor idea. Pasaron semanas y seguí recibiendo los pagos puntualmente. Mis otras propiedades también generaban excelentes ingresos, y me sentía cada vez más satisfecha.
La vida finalmente me estaba devolviendo todo lo que merecía, y mis padres ni siquiera se daban cuenta de cuánto el destino ya les había dado la vuelta. Era una sensación de justicia silenciosa, sin que yo tuviera que ensuciarme las manos directamente. Un día, recibí una llamada de la inmobiliaria. El agente, con una voz educada, me informó que los inquilinos de una de mis casas, la casa en la que vivían mis padres, querían discutir una posible reducción en el alquiler, alegando dificultades financieras. Era la guinda del pastel. Mis padres estaban pasando por apuros y necesitaban ayuda, pero esta vez, yo era quien estaba al mando. Programé una reunión, sin revelar quién era yo, por supuesto. Cuando mis padres llegaron a la oficina de la inmobiliaria, me puse en una sala privada, desde donde podía verlos a través de la cámara de seguridad. Era casi surrealista ver a mis padres allí, sentados, humildes, intentando negociar. Mi padre, que siempre había tenido un orgullo inquebrantable, ahora estaba cabizbajo. Mi madre, que lloró histérica por teléfono meses atrás, ahora hablaba con un tono suplicante. «Es realmente imposible para nosotros pagar esta cantidad de alquiler. ¿El propietario no podría reducir un poco el precio?», preguntó mi padre al agente, visiblemente avergonzado. Yo podría haber aceptado fácilmente haber permitido que pagaran menos, pero ¿por qué iba a hacerlo fácil para ellos? No me facilitaron las cosas cuando más los necesité. No. Decidí que el precio del alquiler se mantendría exactamente igual. El agente les informó educadamente de mi decisión, y al escuchar la respuesta, mi padre se mostró visiblemente frustrado. Mi madre empezó a llorar. Al ver esa escena, sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí todavía tenía esa antigua necesidad de agradar, de ser vista como una buena hija. Pero esa Katy había quedado atrás. Ahora, yo era la mujer que tomaba decisiones frías y calculadas. Y en ese momento, la decisión correcta era hacer que sintieran el peso de las consecuencias de sus acciones. Salí de la sala en silencio sin que me vieran, y volví a mi mansión. El dinero seguiría entrando en mi cuenta mes tras mes, y aunque no lo supieran, mis padres ahora estaban atrapados en un ciclo del cual yo era dueña de su destino. Habían perdido todo el poder sobre mí, y la ironía final era que, mientras pensaban que estaban libres de mí, en realidad, vivían bajo mi techo. Yo los controlaba, incluso a distancia, y eso me proporcionaba una sensación de justicia silenciosa que ningún enfrentamiento podría haber logrado. El destino, de hecho, había ejecutado la venganza por mí, y mi papel ahora era solo observar.